Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy importante que es geometría básica y de ello vamos a hablar sobre líneas paralelas y perpendiculares. Para empezar vamos a definir lo que son las líneas paralelas. Nos dice que las líneas paralelas son dos o más líneas que nunca se cruzan, manteniendo siempre la misma distancia entre sí. ¿Qué significa esto? Que la misma distancia que tendremos al inicio, por ejemplo 5 centímetros, será la misma distancia que tendrá en el final, que terminaría en 5 centímetros, siendo prácticamente líneas rectas. Estas líneas tienen la misma pendiente y están en el mismo plano. Se representan con flechas paralelas en los extremos. Ejemplos comunes incluyen las rayas de un cuaderno o las líneas de un camino de carretera. Estas líneas son fundamentales en la arquitectura y en el diseño gráfico. Ahora vamos a hablar de lo que son las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos líneas rectas que se cruzan formando un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto. Este punto de intersección crea cuatro ángulos rectos iguales. En geometría se representa con el siguiente símbolo. Ahora vamos a hablar sobre las características y dice que las líneas paralelas nunca se interceptan, mantienen una distancia constante y tienen la misma dirección. Las características de las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares se cruzan formando ángulos rectos de 90 grados. Se pueden identificar por sus flechas que se cruzan en un ángulo recto. Entonces, si podemos observar en los tres ejemplos de las líneas paralelas, vemos de que tienen la misma distancia en un punto y en el otro, siendo el mismo caso para las tres. Mientras que en las líneas perpendiculares nos fijamos que si solo tenemos dos líneas interceptándose al final de cada una, vemos que forma un ángulo de 90 grados. En el siguiente caso vemos que una línea intercepta a la otra en la mitad y eso hace que formen dos ángulos de 90 grados. Y en el último ejemplo nos fijamos que las dos líneas se cruzan por la mitad de cada una, haciéndonos formar cuatro ángulos rectos. ¿Cómo diferenciarlas en la práctica? Entonces vamos a ver ejemplos en el entorno real y dice que las líneas paralelas se mantienen en la misma distancia y nunca se cruzan, como ser calles continuas, como ser la CA5, que es una de las calles principales de nuestro país, que un extremo no se toca con el otro. Podemos ver en el ejemplo de la casa, donde sus paredes o sus columnas nunca se van a tocar cada uno porque mantienen la misma distancia. En el segundo ejemplo vemos una carretera teniendo dos líneas continuas que nunca se van a tocar de la una del otro. Siguiente ejemplo, los dos lazos de un columpio. También podemos ver las vías del tren y una pista de atletismo. Ahora seguimos con los ejemplos del entorno real de las líneas perpendiculares. Se cruzan en un ángulo recto formando cuadros o rectángulos, como ser las esquinas donde dos calles se interceptan. También podemos ver los otros ejemplos cuando tenemos cerámicas o donde terminan pedazos de las ceras donde se cruzan. También vemos en las gradas, se interceptan. También en una cancha de tenis y podemos verlo también en los ductos, que son líneas, son tubos que se interceptan el uno del otro. Aplicaciones en la vida diaria. Las líneas paralelas se usan en edificios, carreteras y carteles para mantener estructuras estables. Las líneas perpendiculares son clave en el diseño de ventanas, puertas y cuadros. En el arte, el uso de las líneas paralelas crea sensación de orden, mientras que las líneas perpendiculares añaden estabilidad y estructura. Estas líneas también aparecen en mapas y planos de construcción. Resumen clave. Las líneas paralelas nunca se cruzan y mantienen una distancia constante. Las líneas perpendiculares se cruzan formando ángulos de 90 grados. Ambas son esenciales en geometría, arquitectura y diseño. Para diferenciarlas, observa si se cruzan o no y el ángulo que forman. Estas ideas son fáciles de aplicar en el entorno real
y en actividades escolares. Esto ha sido todo para esta presentación. Espero que les haya gustado y espero verlos pronto.